Bienvenidos a la cuarta entrega y última entrega sobre el libro, la serie que estamos haciendo sobre el libro de El Ramjal, Derech Hashem, Los Caminos de Dios. Estamos trabajando con la editorial Jerusalén de México, con la edición hebreo-español. Estamos ya en la cuarta parte de este libro escrito por el Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, una de las grandes luminarias del pensamiento judío del siglo XVIII en la era común. En esta cuarta parte y última del libro, el Ramjal realmente va a explicar diferentes temas en lo que se refiere al servicio, a la plegaria, al estudio, y va a ir primero de manera general y después de manera granular a cuál es la dinámica o la mecánica en la que funciona la influencia que recibimos el género humano de las esferas de los entes superiores, de las fuerzas superiores espirituales, y cómo van llegando hasta nosotros y de qué manera nosotros podemos también enviar o proyectar influencia positiva o negativa desde nuestro mundo material, desde el género humano hacia las esferas, o más bien hacia las fuerzas superiores, y eventualmente esto todo en la dinámica de poder conectarnos con el objetivo último, que es conectarnos con Boreolam, conectarnos con el creador del mundo, con el único creador de todo que controla absolutamente todas las fuerzas. No hay ninguna fuerza superior, inferior, de ningún tipo espiritual, física o material que sea ajena a él, que no dependa de él, que no haya sido creada por él. Y por lo tanto, bajo ese entendimiento en donde el objetivo último de todo este estudio, de todo este aprendizaje, es realmente poder, de cierta manera, forjar una relación con Boreolam, poder estar cercanos y apegarnos a Boreolam, al creador del mundo. Ese es el objetivo último. Si bien el Ramjal va a ser inclusive granular o específico en cómo funciona la dinámica de cada una de estas influencias o de cada una de estas energías que vamos a ser capaces de elevar o de recibir. Y para eso nos explica primero, en esta cuarta parte, que se titula Ba'avodat Borenu, sobre el servicio de Dios, que hay dos partes en principio, la parte del estudio y la parte de la observancia, la parte del estudio de la Torá y de la observancia de la Torá. Nos va a explicar que primero que nada el estudio pues es una condición necesaria para la observancia. Es difícil o imposible poder observar la Torá si no la estudiamos, porque al desconocerla no podemos aplicarla. Tras explicar que es necesario un estudio previo a la observancia, ya que la observancia depende del estudio, es decir, es difícil, si no imposible, observar algo, respetar algo, hacer algo, si no sabemos cómo hacerlo, y por lo tanto el estudio va a ser una condición, digamos, sine qua non, previa, una precondición para poder observar, porque si no sabemos no podemos ejecutar, como ocurre en casi cualquier otro aspecto en la vida. Y la Torah no es la excepción. Ahí nosotros tenemos que estudiar para poder aplicar. Entonces, son dos puntos, el punto del estudio y el punto de observancia. En lo que a la observancia se refiere, el Ramjal nos lo explica y lo divide en cuatro partes. La parte del servicio perenne o constante, como se traduce en el libro, constante, la parte diaria, la parte periódica y la parte circunstancial. Vamos a tener diferentes detalles dentro de cada una de estas tipos de observancia. Hay observancia, hay mitzvot que nosotros hacemos de manera constante. No hay un momento del día para hacerlas, sino se hacen, digamos, a lo largo de toda la vida ininterrumpidamente. Que es, dentro de estas mitzvot se incluye el temor a Dios y el amor a Dios. Ahavat Hashem y Irat Shamayim. Estas son algunas de las, o parte de la observancia que es perenne, que no tiene pausa, digamos, esto es constantemente. Después tenemos la parte diaria, y la parte diaria en tiempos del Beit HaMikdash, cuando todavía existía el Beit HaMikdash y estaba físicamente estructurado, se hacían los diferentes korbanot, los sacrificios vegetales, animales y demás. El día, en la fecha o después de la destrucción del templo, se ha establecido, y así se ha establecido
por nuestros hajamim y con base en la Torá, que estos korbanot los sustituimos por nuestra tefilá o por nuestra plegaria, la plegaria diaria. A lo largo del capítulo, el Ramjal va a explicar cada parte de la plegaria, cuáles son algunas de las intenciones adecuadas que debemos tener, a qué corresponden o cuál es esa influencia superior que hay y a qué corresponde la influencia inferior que hay, cómo nosotros podemos asegurarnos o más bien intentar conectar todas estas, hemos explicado en el video anterior que todas las influencias funcionan como una cadena que tiene diferentes eslabones. Y esos eslabones, de cierta manera, los podemos ir embonando o enlazando a través de la tefilá, a través de la plegaria. Esto se hacía hace mucho tiempo, cuando estaba el Beit HaMikdash en pie, a través de los korbanot, y hoy por hoy lo hacemos a través de la plegaria. Y de nuevo, cuando va siendo más granular en su explicación, el Ramjal lo va a detallar y por eso es recomendable que en este caso lean el libro. Vamos nosotros a centrarnos, como solemos hacerlo en este canal, en la parte más superficial, quedándonos con algunos conceptos. Y este concepto es el de la observancia diaria que realizamos a través de nuestra plegaria en las diferentes partes del servicio cotidiano de todos los días, 7 días a la semana, 3 veces al día, en la mañana, en la tarde, por la noche. Y hay razones, como es lógico, por qué se hace en la mañana, hasta qué hora de la mañana, por qué se hace en la tarde, por qué se hace en la noche. Todo está pues detalladamente explicado por nuestros hajamim y el Ramjal en este libro no es la excepción, también nos da muchos detalles muy interesantes. Posteriormente tenemos la parte de observancia periódica, que es aquello que observamos en una fecha del calendario específica o en un momento específico. El primer ejemplo podemos hablar de Shabbat. Cada 7 días, el séptimo día es el Shabbat y esta es una observancia periódica que está imbuida de una energía, de una influencia específica para esa circunstancia, no para ese día periódicamente, es una influencia periódica que, digamos, recibe el mundo y en la cual nosotros podemos conectarnos de manera periódica. En el Shabbat, en el caso del Shabbat, cada 7 días. En el caso de las fiestas, pues es normalmente una vez al año. Tenemos 3 Sheloshet HaRegalim, los 3 fiestas, es Pesach, Shavuot y Sukkot, además de Purim, además de Hanukkah, pero las 3 fundamentales son Pesach, Shavuot y Sukkot, donde también la influencia que es proyectada desde las fuerzas superiores hasta el mundo material es específica de ese momento en el calendario y lo que podemos lograr nosotros al elevar nuestras influencias en ese momento también es especial para lo que puede ocurrir en ese punto específico del calendario. Y posteriormente tenemos también la parte circunstancial, que son eventos que van ocurriendo en función de lo que pasa en la vida de la persona. El Ramjal nos da el ejemplo del diezmo, nos da el ejemplo también del Pidyon Aben, de la redención del primogénito, y dentro de esto también se incluyen pues aspectos que no están delimitados por el calendario, sino por lo que ocurre en la vida de la persona. Por ejemplo, comer y beber, decir verajot, bendecir tras comer y antes de comer. Estas son cosas que dependen de cuándo uno va a consumir ese alimento o esa bebida y no de la fecha del calendario. Si bien también vamos a encontrar una relación entre esta parte circunstancial y la parte específica periódica, porque hay momentos en los que, por ejemplo, vamos a bendecir, vamos a hacer kiddush en Shabbat y el kiddush vamos a hacerlo con tal o cual, con un alimento determinado, con una bebida determinada y por lo tanto pues vemos que va a haber conexiones, ¿no? Finalmente todo está conectado, pero la forma en la que el Ramjal nos los explica es que podemos dividirlo en estas 4 secciones, que son además pues muy, así están divididas nuestros jajamim, así nos lo explican, en la parte constante, que hemos hablado de temor y amor a Dios, en la parte diaria del servicio de la plegaria, y por cierto, en este canal también hay una serie, es la primera serie que hicimos, de hecho fue la serie sobre tefilá, en donde analizamos diferentes partes del servicio diario de la mañana de Shachrit, y el Ramjal en este libro lo va a analizar también de manera muy específica. Entonces, tenemos la parte diaria, tenemos la parte periódica, fiestas, Shabbat y demás, y la parte circunstancial en función de lo que cada persona va haciendo en su día.
Todas estas 4 partes van a tener preceptos positivos y preceptos negativos de observancia o de limitarse y no realizar cierta transgresión. Y nos explica Ramjal, quieren, digamos, tener un concepto en la mente, es Sur Merá Ba'aseh Tov. Como explica el versículo, aléjate del mal y haz el bien. ¿Cómo te puedes alejar del mal y hacer el bien? Haciendo las diferentes mitzvot que se pueden clasificar, si se quiere, como positivas y negativas, desde luego. Y es así como la mayoría de los jajamim lo van a explicar en los diferentes libros que hay sobre las mitzvot, preceptos positivos y preceptos negativos. Si bien también podemos englobarlas en el momento en el que son observadas, como hemos dicho anteriormente. Todo esto, como es lógico, no tiene otro objetivo. El objetivo siempre es el mismo y es apegarnos a Borei Olam, poder estar más cerca de Borei Olam, del creador del mundo, y tener una relación con él. Hemos dicho que el estudio es necesario para llegar a la observancia. La persona que busca observar y no haber estudiado nunca le va a ser realmente imposible, porque hay detalles en cómo hacer las cosas y pues es como una persona que tiene deseos de manejar un coche, ¿no? o de volar un avión y no conoce los controles, no conoce los pedales, no va a poder hacerlo realmente, ¿no? Entonces es necesario estudiar para poder observar. Y nos va a explicar el Ramjal que cada persona estudia y recibe de este estudio una influencia. Nos dice que la recompensa o la consecuencia de alguien que estudia un versículo y solamente se queda con la parte más superficial o entiende el significado más superficial, pues es una. Alguien que entiende las razones o alguien que entiende niveles más profundos va a tener una mayor influencia. Esta proyección de este versículo, esta proyección de este estudio va a revelar en esa persona mucho más de lo que revelaría para alguien que entiende con menos entendimiento. Por lo tanto, entre más entendimiento hay, mayor es la proyección de la influencia, que no es realmente energía, porque la energía también la podemos determinar como algo físico, pero es la proyección de la influencia de esa parte de la Torah, de ese versículo, de esa mitzvah, que se va a manifestar en la vida de la persona. Y entre mayor es el apego de esa persona con esa mitzvah, también mayor es la influencia que recibe y mayor la influencia que puede enviar a su vez cuando la realiza. Por eso es que hay tanto énfasis, nos hacen Jajamim, en la kavaná que tenemos que tener, en la intención que tenemos que tener al realizar las mitzvot. Porque si lo hacemos con la intención adecuada, entonces la proyección de la influencia nuestra al realizar esa mitzvah en el mundo en su conjunto es mayor. Nos va a explicar el Ramjal que la Torah, el estudio de la Torah y la influencia que tienen las mitzvot en la vida de la persona son diferentes al estudio de otras sabidurías. Podemos hablar de la ciencia, por ejemplo. Yo a nivel personal, y estoy seguro que muchos jajamim concuerdan conmigo, la ciencia no está peleada con la Torah, ni muchísimo menos. La ciencia también es es el estudio de las leyes de la naturaleza y su comprensión. Y estas leyes de la naturaleza están establecidas por Elohim, por Borei Olam, por el creador del mundo. Y el estudio de estas leyes también nos ayuda a comprender cómo funciona de cierta manera otros aspectos del mundo que Borei Olam creó. El estudio de la Torah, a diferencia de estudio de otras sabidurías, como puede ser la sabiduría científica, tiene un componente espiritual que lo que ayuda es fundamentalmente al alma de la persona. Y esto no es el caso de otras sabidurías, en donde el objetivo principal es conocer las leyes naturales, el caso de la ciencia, por ejemplo, y esto también es un aspecto del mundo que creó Borei Olam y de cómo estableció leyes físicas, y es importante y es útil saberlo, y la ciencia no está peleada con la Torah en absoluto. Sin embargo, la parte central del estudio de la Torah es beneficiar al alma de la persona que la estudia, y ese beneficio es un beneficio perenne, es un beneficio para siempre. ¿Y qué es lo que finalmente permanece una vez que dejamos de estar físicamente en el mundo? Y así lo explica el Ramjal también. Nos dice que el estudio de la Torah, a diferencia de la ciencia y de otros estudios, tiene ese beneficio añadido, o que además es el beneficio fundamental, que es el de beneficiar el alma. A lo largo del capítulo hay una porción larga que va a explicar la influencia que es proyectada y que puede la persona proyectar durante la recitación
del Shema Israel y de sus bendiciones, del versículo del Shema y de sus bendiciones, que es una influencia muy, muy elevada, que tiene que ver con comprender de cierta manera que el concepto de vida y el concepto de pertenecer a Boreo Olam es el mismo, en el sentido de que nuestra vida depende entera y completamente de nuestro Creador, y que nosotros debemos tener el nivel de comprensión suficiente como para entender que esa vida, hasta cierto punto, pues no es nuestra. Si bien podemos ganar por derecho propio al experimentar la vida en este cuerpo, el potencial de poder acercarnos a Boreo Olam y recibir una recompensa, al mismo tiempo, esa vida en sí misma no es una creación nuestra y no depende de nosotros, y tenemos que estar siempre dispuestos a que Boreo Olam haga con esa vida lo que él determine necesario. Nos va a explicar el Ramjal que la plegaria es también una herramienta para elevar y santificar a la persona. Esta herramienta nos va a prevenir de caer y de enredarnos con el mundo profano y mundano que está destinado a, como hemos visto en otros videos también, a deteriorarse. Y esta herramienta es lo primero que hacemos en el día. Y esto es muy importante. Y en la serie sobre tefilá que tenemos en este capítulo también lo he mencionado en el pasado, que el día para un yehudí, el día para un judío debe comenzar siempre con la tefilá. No comienza yendo al gimnasio, no comienza yendo a correr o a trabajar. El día para un yehudí debe comenzar siempre con la tefilá, siempre con la plegaria, con el rezo. Y hay muchas razones muy buenas para esto. Y una de ellas, toca ese punto el Ramjal aquí, es con uno de los puntos que yo me quedo, es que esta herramienta, más allá de las consecuencias espirituales de cada una de las partes de la plegaria y de cómo cada una de estas se corresponde, etcétera, más allá de eso, llegamos a un punto en la tefilá en el que nosotros estamos en la amidá, es la parte clímax de la tefilá, de la plegaria, y nosotros estamos ahí reconociendo que Boreo Olam es el dueño de todo. Y estamos haciendo también una serie de peticiones en las diferentes verajot. Y estas peticiones en muchos casos son peticiones completamente materiales. Pedimos por la salud, pedimos por el beneficio económico, pedimos por muchas, muchas cosas en la tefilá de la Shemona Esrei. Y después procedemos a agradecer. Y esto tiene también un significado que es prevenir que la persona se enrede, como define el Ramjal ahí, se enrede demasiado en los aspectos mundanos y materiales del mundo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le pedimos a Dios que nos mande salud, si bien podemos acercarnos a un doctor para que nos dé algún tipo de curación, sabemos que últimamente, esa curación depende de Boreo Olam, no del doctor. Si nosotros le pedimos a Boreo Olam éxito en nuestros negocios, sabemos que es nuestra responsabilidad ejercer el esfuerzo necesario para llevar a cabo nuestra actividad comercial. Pero sabemos que el éxito de esa actividad comercial depende primeramente de Boreo Olam. Y por lo tanto, cuando nosotros nos encontramos con cualquier aspecto, cualquier obstáculo mundano, sea de salud, sea social, sea económico, sabemos que la causa y consecuencia última, siempre, más bien la causa última, va a depender siempre de Boreo Olam. Y por lo tanto esto va de cierta manera a poner una barrera entre la persona y el mundo, pero una barrera positiva, en donde se entiende que no todo está dentro de nuestro control. Y esta es una ashkafá, una perspectiva propiamente judía a lo largo de la historia. Sabemos que la causa es Boreo Olam, hay granularmente también muchos detalles sobre cuáles son los aspectos en los que podemos hacer más ishtadlut o más esfuerzo, cuáles menos, cuáles tenemos más influencia en ellos, cuáles tenemos menos. Pero al llevar a cabo esta primera parte de nuestro día con la tefilá, estamos reconociendo que, momento, antes que nada, antes de que yo salga al mundo a hacer y deshacer, yo sé que hay alguien, vamos, no alguien que viaja, no es alguien, Dios no es una persona, pero que Dios está por encima de todo
y que el resultado últimamente es de Él y es nuestra responsabilidad simplemente salir a hacer las cosas como marca la Torá, con la Ashkafá y con los valores que tenemos en la Torá. Posteriormente el Ramajal explica que todas las acciones tienen consecuencias. Las consecuencias son positivas o son negativas, son para el bien o son para el mal. Cualquier cosa que hagamos va a terminar siendo para el bien o para el mal, en mayor o menor medida. Grosso modo, nos dice que el día es un momento del dominio del bien y que la noche es más del dominio del mal. Las acciones malas que fuimos haciendo a lo largo del día, digamos, tienen más influencia en el mundo cuando el mundo está en oscuridad, cuando el mundo está de noche, que además es el momento en el que la mayor parte de la gente pues se va a descansar y a dormir. Entonces, ya hemos explicado que mientras dormimos, la mayor parte de nuestra alma, nuestra Neshama, nuestro Ruach incluso, van a elevarse y van a dejar de cierta manera, se van a separar del cuerpo físico. Y en este momento, cuando ese cuerpo físico tiene menos defensa espiritual, vamos a decir, en este momento, en la noche, es cuando el cuerpo físico es más vulnerable a padecer el deterioro provocado por las acciones malas que se han realizado, etc. Y por lo tanto, explica en Jajamín, y lo comenta el Ramjal, que el sueño equivale a una sesentava, una sexuagésima, una sesentava parte de la muerte. Y el dominio, no obstante, nos explica de esta impureza, que es lo que es una impureza espiritual, llega especialmente a las manos de la persona. Y por eso es tan importante, bueno, por muchas razones, pero y explica en profundidad por qué, y por eso es recomendable leer el libro. Pero esta es una de las razones por las cuales nosotros en la mañana hacemos el Netilat Yadayim, nos lavamos las manos de la manera ritual adecuada, que normalmente es 3 veces en cada mano salteado, diferente a cuando se come pan, que son 3 veces en cada mano, primero en una mano y después en la otra mano. Normalmente la izquierda sirve a la derecha, pero esto no es una clase de normatividad y simplemente baste con decir que hay que eliminar la impureza con agua, en este caso, lavándonos las manos en la mañana y de esta manera ayudar a eliminar ese espíritu de impureza, salga el día y con el día podamos comenzar a hacer acciones positivas que incrementen la influencia positiva en el mundo. Dijimos al principio, Sur Merra Setov, primero hay que separarse de lo malo para después hacer lo bueno. Y empieza el día así, separándonos de esa impureza, nos lavamos, nos aseamos, hacemos nuestras necesidades, el cuerpo está limpio y comenzamos entonces el día también con la plegaria, intentando empezar a entrelazar, empezar a conectar todos esos eslabones de la cadena en sus diferentes niveles, con las diferentes partes del servicio que tenemos, Korbanot, Pesukei de Zimbra, bendiciones del Shema, el Shema propiamente dicho, la Amidá, siendo este el clímax, y posteriormente bajando poco a poco de nivel con las diferentes partes del rezo, y para un detalle está también aquí el libro, y tenemos también la serie sobre Tefilá, sobre ese tema. Valga la redundancia, nos dice el Ramjal que la parte de Korbanot que mencionamos en la mañana es una parte que está fundamentalmente destinada a romper las barreras y los obstáculos que hay para que las influencias positivas lleguen hasta este mundo material. Posteriormente, en la parte de Pesukei de Zimbra, que son todos los cánticos, los salmos de David en esa parte de la plegaria, lo que buscamos es un poco, digamos, obtener el resplandor de Boreolam. Posteriormente va a venir las partes de las bendiciones del Shema y el Shema, que tienen una parte específica en el libro con muchos detalles sobre cuál es la influencia y cómo vamos concatenando o encadenando las diferentes influencias de la cadena. Estando dispuestos a entender que la vida es de Boreolam y nuestra vida particular también es de Boreolam, nuestra vida está en sus manos. Lo que tenga manos, que viajo es hablar de manera figurativa, pero nuestra vida está en sus manos y bajo su control. Y debemos estar dispuestos a que Él decida y haga con ella lo que Él decida. Adicionalmente viene después el clímax, que es la Amidá, en donde estamos recibiendo ya
tras haber concatenado todas esas influencias, rompiendo las barreras y poco a poco añadiendo eslabones para poder elevar nuestra influencia hacia arriba, en la medida lo que vamos a hacer también es obtener la influencia de arriba hacia abajo, intentar descargar, digamos, esa influencia hacia todos los diferentes aspectos de la vida. Vamos a pedir por muchas cosas, vamos a pedir por Kibbutz Galuyot, por estar juntos en Israel, por la redención, vamos a pedir por la Geulah, vamos a pedir porque venga el Mashiach, vamos a pedir porque tengamos salud, porque tengamos una buena vida económicamente, porque tengamos diferentes cosas. Vamos a agradecer a Boreolam, y nos va a explicar el Ramjal que en esta parte de la Midá, una de las maneras de entenderlo también está dividida, como digamos, en tercios. La primera parte, las 3 Berajot, se mencionan los 3 patriarcas, se reconoce la grandeza de Boreolam. Al final de la Midá tenemos también la parte de agradecimiento, entonces tenemos agradecimiento al final, reconocimiento al principio, en el medio peticiones, son 3 partes, y hay diferentes aspectos en la Midá donde vamos a ver que hay 3, y nos explica Ramjal que esto corresponde a 3 de las letras del nombre divino que se utiliza en la Torá, que es el nombre del nombre de 4 letras, que no pronunciamos, y que la 4ª letra viene de cierta manera a simbolizar a Israel, que es lo que, digamos, concluye, o más bien completa, no concluye, sino completa todo este proceso, que es Israel, es ese género humano que es el que va a elevar su influencia haciendo la influencia positiva con base en las instrucciones de Torah para poder redondear esto y poder realmente lograr esa paz y esa influencia positiva total, que es la que se logra cuando vamos a estar cerca o más cerca de Boreolam, en un mundo que es, como es lógico, más espiritual y menos material. Entonces, son conceptos muy profundos, porque hablamos de nombres, hablamos de letras específicamente, y las conecta con diferentes partes del servicio. Y ese servicio está conectado con diferentes partes del mundo y con diferentes detalles del mundo. Y vemos cómo, de esta manera, podemos realmente obtener, poco a poco, ir obtener una idea, al menos un panorama de cómo se ve el rompecabezas. Un rompecabezas que tiene piezas materiales y tangibles para nosotros. Tiene una pieza que son los árboles, tiene una pieza que son los cursos de agua, tiene una pieza que son los países, tiene una pieza que son las personas, tiene una pieza... Todo esto que vemos nosotros en el mundo físico y material tiene su pieza correspondiente espiritual. Esta parte del libro del Ramjal, la 4ª y última parte, mucho se centra en explicar cuáles son esos vínculos a nivel diario, a nivel constante, a nivel periódico, a nivel circunstancial, y cómo es esta proyección espiritual se vincula a ese momento del día, se vincula a ese momento del año, se vincula a esa parte de la plegaria o esa letra inclusive dentro de la Torá. Y por eso también cómo puede cada uno de los pesukim o cada uno de los versículos que nosotros vamos a tener en la Torá, sea del Pentateuco, sean los profetas, en mayor nivel la Torá, el Pentateuco, y después un nivel un poco inferior los profetas y un nivel inferior los Ketubim, pero siempre como parte de esa cadena de proyección de la influencia de Boreolam, de la influencia espiritual sobre el mundo material, y cómo cada una de estas influencias va a corresponder a ese aspecto de la vida, a ese día de la semana, a ese momento del día, a esa bebida, a esa comida, etc. Entonces, todo esto lo vamos enlazando poco a poco a través de diferentes mitzvot. Y por eso las mitzvot pues son tan relevantes. Y no solo eso, sino por eso son mitzvot también, y esto ya lo dijimos anteriormente. Las mitzvot, no son sugerencias, son obligaciones, porque tienen consecuencias y tienen sanciones positivas y sanciones negativas. Cuando hay un aspecto, digamos, extraordinario de la mitzvah, que se le suele llamar, los jajamim lo suelen llamar jumbra, cuando hay, digamos, un aspecto extraordinario, que podemos hacer un extra, eso quizá no es necesario e imprescindible para lograr el objetivo fundamental. Podemos elevarlo, podemos obtener una proyección mayor. Y eso como tal no sería una obligación. Pero la parte central y básica de la mitzvah sí es una obligación y sí tiene una consecuencia. Si uno hace extra, va a recibir sin lugar a dudas un bono. Nadie dice que no, al contrario. No obstante, por eso es que son las mitzvot, tienen unas consecuencias positivas o negativas. Va a hablar también el Ramjal, la plegaria normalmente va a ir acompañada de la mitzvah de tefilín. Va a ser
hay un capítulo específico para la mitzvah de Tefilín, en donde va a hablar de la proyección que hay entre la influencia cerebral y del corazón, que son los órganos más relevantes del cuerpo, y por eso uno de los tefilín apunta hacia el corazón y otro está en la cabeza, y se utilizan en conjunto con el talit, los tzitzit, durante la plegaria, para poder de cierta manera recibir y enviar. Es como de cierta manera, es como un instrumento de transmisión que teniendo la intención adecuada podemos realmente obtener y transmitir una influencia positiva al mundo que nos rodea. Va a explicar el Ramjal también que Shabbat es una de las mitzvot más importantes, que está vinculada a Israel específicamente. El Shabbat es solo para Israel, y que en este día, que es especialmente espiritual, lo que se puede lograr a nivel espiritual con las acciones del día, en las que vamos a evitar involucrarnos con aspectos terrenales o mundanos, tiene por objetivo elevar elevar lo mundano hacia lo espiritual, y que esa influencia perdure durante toda la semana. El ratio es 1:7, es un día cada 7 días, en este caso Shabbat. Y todo el ciclo nos explica que todos los ciclos en la Torah tienen que ver con el número 7, porque ese es el ratio que la sabiduría suprema determina que es necesario para que pueda haber una influencia espiritual de ese día en los otros 6 días de la semana, de esa parte del ciclo en las otras 6 partes del ciclo. Y por lo tanto nos hace especial énfasis en la importancia de comportarnos de manera espiritual en Shabbat. Se entiende que somos seres materiales, que tenemos necesidades materiales y que no podemos frenar nuestras necesidades materiales de manera intermitente. Si bien existen ayunos a lo largo del año, en Shabbat hay maneras de honrar a Shabbat, tanto con la vestimenta como inclusive con la comida. Y es muy importante hacer este punto porque a veces la gente, y en muchas religiones, lo que hay es una desconexión total entre lo material y lo espiritual, como si estuvieran completamente disociados, y ese no es el caso en el judaísmo. Shabbat es uno de los mejores ejemplos para demostrarlo, en donde tenemos diferentes comidas que son parte de la mitzvah de Shabbat. La comida del viernes por la noche, la comida del sábado por la mañana después de la tefilá, y Seudah Shelishi inclusive. Son 3 comidas que hacemos en las que se honra Shabbat, se bebe, se come de manera especial y con lo mejor posible para precisamente honrar el Shabbat y poder lograr una influencia espiritual también a través de aspectos materiales y mundanos, como puede ser la comida. Diciendo el Berkat Hamazon, que es la verajá final, la verajá inicial, como es lógico, con la jalá, etc. Por lo tanto, es muy importante entender eso. Y el Ramjal, los libros del Ramjal son realmente muy, muy interesantes, porque va desde aspectos muy globales de perspectiva hasta aspectos específicos del tipo de influencia que se puede o que se debe lograr en diferentes partes de la observancia propiamente dicha, y por qué es importante observar. La gente a veces se va simplemente con la mecánica del mundo, del día a día. Yo sé que si le piso el pedal al acelerador del coche va más rápido, y solamente eso que puedo ver, que puedo palpar, es lo que estoy dispuesto a comprender. Si bien la inteligencia no la podemos palpar, la inteligencia es muy poderosa, y sin embargo todos la tenemos y no la podemos palpar, y creemos y sabemos que existe. En este aspecto es importante entender que hay cosas que podemos ver y hay cosas que no podemos ver. Y hoy por hoy, además, creo que también muy fácil explicar este concepto. Creo que lo he dicho en el pasado. Si yo tengo un teléfono y le comparto a alguien un video, yo estoy compartiéndole ahí varios megas o varios gigas de información, interminable cadena de ceros y unos, y yo no veo en ningún punto que haya ningún tipo de rayo láser o de luz ultravioleta que yo pueda ver que se va de un teléfono al otro. Y bien, ahí está habiendo una transmisión de información, ¿no? Con la inteligencia es algo muy, muy similar, en donde tenemos toda clase de pensamientos, son pensamientos que no podemos palpar, pero que si logramos organizarlos, podemos también entender que hay influencias que no somos capaces de visualizar, pero que sí somos capaces de recibir o de enviar, y que la intención, el corazón
la intención mentalmente, el corazón, la emoción, las ganas que ponemos a las cosas, tienen una consecuencia. Aunque no siempre podemos observarlo, tienen sin lugar a dudas una consecuencia. El Ramjal lo va a explicar con lujo de detalle. Nosotros, en principio, aquí en el canal baste con comprender el concepto. Las acciones que uno hace tienen consecuencias. Muchas de estas consecuencias no son visibles, no son materiales, y el mundo no es exclusivamente material. Esto es completamente comprobable. La inteligencia no es material, y finalmente fíjense ustedes cómo la inteligencia de la persona es lo que realmente mueve al mundo. No habría ningún objeto, ni un solo objeto en el mundo. Ustedes fíjense en su alrededor en este momento. Si hay algún objeto que ustedes puedan ver que no tenga detrás, un objeto digo hecho por el hombre o por una máquina, que no tenga detrás un diseño, que no tenga detrás una idea, un pensamiento intangible que fue posteriormente materializado a través de la ejecución de esa idea. Y lo mismo es el caso con los elementos que no son producto de la inteligencia del hombre, sea el agua, sea el fuego, sea el viento, sea la tierra, sea todo lo que esto compone, sean las nubes, el sol, los astros, etc. Eso no es producto de la inteligencia del hombre, y sin embargo también sí es producto de la inteligencia suprema, y todo está para conectarse con el Supremo. El objetivo de todo lo que hay es conectarse con el Supremo, igual que cada cosa tiene un objetivo. Las cosas no son simplemente creadas al azar. Este libro no fue creado al azar. Nada de lo que ustedes puedan ver a su alrededor, una mesa no fue creada al azar, una silla no fue creada al azar, nada de lo que hay una computadora tiene una inteligencia en conjunto de muchísimos expertos que se juntan para hacer una empresa, para lograr a cabo un circuito, etc. ¿no? Todo esto, entre mayor compleja, como dice Rav Mizrahi, y Mizrahi, entre mayor compleja es la creación, mayor complejo es su creador. Entre más específica, entre más avanzada es esa creación, más avanzado es la inteligencia del creador. Hay cosas que los seres humanos muy avanzadas, muy impresionantes, han logrado crear a lo largo de toda la historia, desde una mesa, algo tan útil como una mesa, hasta sistemas de plomería, hasta teléfonos inteligentes. Demuestra una gran inteligencia detrás de cada una de estas creaciones. Si bien somos completamente lógicos al decir que las nubes y el sol y los astros no son creación del hombre, sino de una inteligencia que en el mismo sentido es superior. Sabemos, y estoy un poquito intentando recapitular lo que hemos visto en esta serie, que nosotros somos asimismo una creación. La computadora será una creación de la persona, pero la persona es más inteligente que esa computadora. La persona es capaz de visualizar una computadora y crear una computadora. Nosotros mismos somos una creación, estamos compuestos de un cuerpo material que tiene innumerables funciones, pero también de una parte espiritual que es el alma, que no podemos palpar, que es verdaderamente lo que mueve o lo que da vida a esa persona. Y esta alma va a permanecer inclusive cuando el cuerpo va a deteriorarse y eventualmente a desaparecer como tal, si bien está hecha y creada originalmente para poder convivir con el cuerpo y elevarlo. Y la principal manera de elevarlo nos explica el Ramjal y nos explica el Jajamim, va a ser mediante el estudio y la observancia, en este caso de la Torá. Y un pasuk que a mí me viene mucho a la mente, que es Mashgiach minahalonot metzitz minaharakim, de Shira Shirim, del Cantar de los Cantares, del rey Salomón, y es que explicó, en su momento creo que fue el Rab Meir Eliyahu, escuché en su explicación de este pasuk, parafraseando, que lo que quiere decir Mashgiach minahalonot, ve desde, como digamos de cierta manera, ve desde la ventana cuando nosotros estamos estudiando la Torah. ¿Y por qué la Torah es diferente a la ciencia? ¿O por qué la Torah es diferente a otras sabidurías? Cuando nosotros estamos estudiando la Torah es como si estuviéramos Kiviahol viendo a Dios a través de la ventana. Si bien Dios no tiene forma, y uno de los principios básicos del judaísmo, como lo enunciamos en el video de los 13 principios, es que Dios no tiene ningún tipo de forma, porque implicar que tiene una forma, un cuerpo, ya limita, le da un límite a Dios, y eso es completamente imposible. Como nos explica el Ramjal, Dios es perfecto, y esa perfección no tiene límite. Por lo tanto, no hay un cuerpo que pueda sostenerlo, no hay un cuerpo que pueda guardarlo. Por lo tanto, Dios es completamente ilimitado y Dios no tiene ningún tipo de cuerpo. Entonces, Kiviahol, por decirlo de alguna manera,
cuando estudiamos Torah es como si estuviéramos viendo a Dios a través de una ventana, porque esa sabiduría, ese pasuk, ese tipo, esos caracteres fueron dados por Borei Olam para conectarse o como herramienta para conectarse con el género humano que él creó. Este es un libro que nosotros podemos leer y podemos aplicar, y esta es la instrucción que nos está dando nuestro creador para nosotros elevar y lograr el propósito final del mundo. Dicho esto, Metzitz Min HaHarakim es más bien como una pared que tiene unos huequitos y a través del huequito se puede ver alguna cosa. La ciencia, otras sabidurías, quizás son eso. A través de la observación constante podemos llegar a descubrir alguna cosa. Se descubrió esta fuerza, se descubrió aquella fuerza, se descubrió la célula, el átomo y tal. Y eso es muy útil. Pero ahí es como si estuviéramos viendo a través de un orificio en la pared. Algo muy pequeño. Mientras que cuando vamos y estudiamos Torah y podemos analizar y comprender con mayor profundidad cada uno de los versículos, no nada más la parte más exterior, que ya es bastante decir, pero cada vez más profundo, podemos comprender todo lo que hay alrededor de una manera, una perspectiva mucho más amplia, que nos toma en cuenta a nosotros como creación también mucho más. Que no es nada más un proceso mecánico, una causa y un efecto mecánico que no tienen nada que ver con las emociones de la persona o con el género humano en sí mismo. Esta es mi manera de comprenderlo, pero definitivamente ese pasuk, Mashgiach min ha'chalonot metzitz min ha'harakim, engloba muy bien este concepto de por qué la Torah es distinta. Porque de nuevo es como si estuviéramos viendo a Borei Olam Kiviahol a través de una ventana, mientras que cuando estamos estudiando otro tipo de conocimientos estamos realmente intentando ver por el orificio de la pared por qué tal o cual cosa funciona de esta u otra manera. Y cuando uno comienza a estudiar un poco de Torah, Torah oral y Torah escrita, y empieza a leer las explicaciones que nos dan nuestros sabios al respecto de Pesukim, uno se sorprende de cómo de este pequeño pasuk que habla de un tema aparentemente inconexo con otro tema, podemos realmente aprender tantas cosas. Y por eso es importante, pues no solamente leer y estudiar poco a poco, sino también ir... el Ramjal en esta parte inclusive nos dice, debe el hombre separar sus estudios en tres partes, Torah, Mishnah y Gemara, debe dividirlo en tres y dedicar un tiempo a cada una de estas tres partes, Torah, Mishnah y Gemara, Torah siendo el Pentateuco, los profetas, los Ketuvim también, todos los libros del Tanaj, los 24 libros del Tanaj, y posteriormente Mishnah y Gemara, que es básicamente el cuerpo del Talmud. Si bien hay otras explicaciones más nuevas, el Ramjal propiamente dicho vivió en el siglo XVIII de la Era Común, y toda la cadena hasta llegar a nuestra generación para poder continuar conectándonos con la sabiduría divina y poder tener un impacto positivo en nosotros mismos, en nuestra alma y también en el mundo que nos rodea y lograr nuestro objetivo, que es el mismo para todos, que es acercarnos a Borei Olam y hacer de este mundo un mundo mejor. Agradezco a toda su atención. Con esto culminamos la serie sobre Derech Hashem, los caminos de Dios o el camino de Dios del Ramjal. Gracias por su atención. Baruch Adonai Leolam. Amén be amén.